Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios primeramente por todo lo que Dios nos ha permitido estar aquí, ¿verdad? Otra vez. De nuevo, por todo damos gracias, por la vida, por la salud, por la fuerza, por la misericordia de Dios damos gracias, ¿verdad? Y también estamos ahorita saludando a aquellos hermanos y amigos que también va a llegar este alimento a su hogar. Que Dios bendiga a los que llevan el control en Canal 24, Danlí, el cual estamos transmitiendo en el programa Una Voz que Clama en el Desierto. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos en el amor del Señor. Quiero que sepan que su servidor les ama con todo el corazón, porque Dios me ama a mí y Él me ha dado esta palabra desde temprana edad, desde temprano le llamo desde mi juventud, pero hasta ahora Dios, esta semilla que sembraron mis padres está produciendo, ¿verdad? Está dando la producción. Estamos compartiendo su palabra para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos al amigo Johnny de Canal 24, pues él, sabemos que pronto, ¿verdad? No le digo cuándo, pero Dios es el que tiene el control. Pronto él también será un miembro de esta milicia espiritual, ¿verdad? Porque Él es el que hace todo, Dios es el único, de ahí no tenemos a nadie. El hombre nomás lo que hace es la fuerza, ¿verdad? De caminar y de llevar esta palabra, pero quien hace la obra es Dios, ¿verdad? Él es el que convence al hombre, Él es el que da el crecimiento. Que Dios bendiga al hermano Paulino González, también somos compañeros del programa Una Voz que Clama en el Desierto. Estamos compartiendo esta palabra en ese canal 24, ¿verdad? A él le toca mañana, a mí me toca ahora. De 1 de la tarde a 2 de la tarde en Canal 24, como el programa Una Voz que Clama en el Desierto. Que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven hasta allá a su casita. Esta palabra le está llegando fresquita, le está llegando de la Biblia. El Dios de la palabra se la está llevando a su hogar para que sea usted saboreándola, porque esta es medicina, es alimento espiritual, tanto para usted como para mí, ¿verdad? Que Dios bendiga a todos los amigos también, que también pues ellos nos ven en algunos lugares. Hay quienes no son creyentes, pero les gustan los programas que vayan con la palabra sólida, que vaya tajante, sin adulterarla, sin añadirle nada, ¿verdad? Entonces, vámonos luego a la palabra. La palabra la tenemos en San Mateos 7:21. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y su palabra dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar para que sea Dios dándonos, ¿verdad?, ese entendimiento, esa sabiduría de lo alto, para que prepare nuestra mente y nuestro corazón.
Gracias, Padre, por su palabra. Hemos leído, Dios, una porción de su palabra. Ahora, Padre amado, prepara nuestra mente y prepara nuestro corazón para atesorar esa palabra que tanto es verdad como es justicia para nosotros. Padre, para que podamos entenderla y ponerla por obra. Padre amado, habla a tu siervo, que tu siervo oye. Habla por medio de tu siervo a tu pueblo, que tu pueblo oye. Padre, ahora compartiré su palabra y lo haré para su honra y para su gloria y no para la mía, para beneficio de aquellos y aquellas que anhelan la salvación. Padre, honrando a su Hijo y en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, compartiremos su palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Aquí hablaba nada más y nada menos que Jesucristo. Cuando Jesucristo hablaba aquí, Él habla de último y dice: entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire que este es un mensaje al corazón. Este es un mensaje a que usted reflexione, a que usted escuche, a que usted no menosprecie la voz de Dios. Que escuche lo que Dios quiere que yo haga, que usted haga. Y dice así: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día usted puede ver las congregaciones llenas. Aún el pastor alegre porque se llenan las congregaciones. Pero aquí dice que no todo el que menciona el nombre del Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel, el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Muchos dicen predicar la palabra, ese es un mandato de Dios. Otros dicen darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, esa es una obra, también es bueno, es un mandato de Dios. Pero lo bueno y la voluntad de mi Padre que está en el cielo es que yo obedezca esta palabra tal y como está escrita y la enseñe tal y como está escrita. Esa es la voluntad de mi Padre. Jesucristo fue ejemplo cuando Él andaba con sus discípulos. Él le decía al Padre en la oración: Padre, lo que tú me diste les he dado a ellos. Las palabras que tú me diste les he dado a ellos. Ahora, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, esta palabra que Dios nos da, esto lo hablaba a los discípulos, ahora nos habla a nosotros. ¿Cuál es el problema? Nosotros oímos por este oído y por el otro nos sale. O entra por este y sale por el otro. El problema no es ahora en día el que esté escuchando. El problema hoy es que le están adulterando la palabra. Le están diciendo a usted que Dios solo quiere su corazón. Que aquel que brinca, que grita y salta cuando está la alabanza, que es el Espíritu Santo. Yo no digo que el Espíritu Santo no existe. ¿Cómo no? Por Él somos guiados, dice, a toda verdad. El problema es, como dijo Pablo, conoced los espíritus, probadlos si son de Dios. Cuando ya se termina la alabanza, ¿por qué no danzan? Si danzan en el Espíritu no para de danzar en usted. Usted no para de danzar en el Espíritu Santo. Pero solo es en el momento. Entonces Dios dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿En qué los va a probar? Si usted es de Dios y aquella persona que está danzando es de Dios, usted va a tener una conexión. Una conexión. Pero si usted no es de Dios, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, tampoco va a discernir, va a entender lo que es esa persona. Porque el Espíritu Santo es santo,
y no mora en templos hechos de manos de hombre. Él mora en aquel y en aquella que se guardan para Dios, que se santifican cada día para Dios. Lo que le quiero explicar, los predicadores le adulteran la palabra. No, hermana, si usted puede andar con tacones. No, hermano, usted puede andar con pantalones y anda trabajando, hermana. ¿Por qué no cambia de trabajo? Usted me va a mantener, es lo primero que va a decir usted. Pero le voy a explicar. David, un varón de Dios que fue hecho conforme al corazón de Jehová, dijo: fui joven y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. También dice en otro pasaje: no os afanéis de lo que has de comer, de lo que has de vestir. Las aves no siembran, ni hilan, ni comen. Dios las mantiene. Los lirios tampoco trabajan. Y dice, y os digo, que ni Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Óigase bien. Ahora, ¿cuánto más valéis vosotros que Dios no nos va a mantener? Dios no nos va a proveer. Nos afanamos. En otras palabras, no confiamos en el dueño del oro y la plata. No confiamos en el dueño de nuestra vida y en el dueño de ese trabajo que Dios le ha dado. Si ese trabajo se lo quita a Dios, le va a dar otro mejor. Pero lo que pasa hoy en día es que la confianza en Dios se nos ha perdido. El pastor le dice: no, hermana, si usted anda trabajando, aprenda que lo que es pecado es pecado. Si Dios dice: no erréis, Él dice: no os engañéis, no te equivoques. De todo lo que el hombre siembra, de eso también segará. Si usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción y la perdición. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna y su salvación. Pero Dios habla que militemos en el Espíritu, como dice en Romanos 8:1. Lea como dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Pero para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. No todos somos hijos de Dios, dice. Creación, habla Dios. Creación. Pero Él no dice hijos. Los hijos de obediencia son los hijos de Dios. Los demás no son hijos de Dios. Como les dijo Jesús: vuestro Padre, las obras de vuestro Padre querréis hacer. El diablo es homicida desde el principio, les dice. Por eso me querréis matar. Entonces, todo aquel que miente, todo aquel que vive según la carne no es hijo de Dios. Aunque vivamos en esta carne. Pero no podemos militar según la carne, sino según el Espíritu. Y todo aquel que milita según el Espíritu, dice Jesucristo en su palabra, estos son los hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender. Cuando Jesucristo hablaba aquí, cuando dice aquí: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, es porque hay muchos que se hacen pasar por creyentes. Aún hay predicadores que se hacen pasar por cristianos, enseñando doctrinas, enseñanzas de hombres, leyes de hombres como doctrina de Dios. No, yo pienso que no es pecado, yo creo que no es pecado. Y la Biblia dice que no es pecado. Deje de creer, deje de pensar, crea en Dios y en su palabra y obedezca lo que Él ordena. Luego dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Usted tiene un don de sanidad, un don de profecía. Usted, si no se guarda para Dios, eso no le va a servir de nada. Eso le va a servir nomás como una carta leída, como un periódico, no le va a servir para su salvación. Eso no es ninguna garantía de ser salvo. Mire, cuando los discípulos venían de predicar la palabra y decían:
viera, alegrísimos, decían, venían gozosos. Y le decían a Jesús, en tu nombre se sujetaban los demonios. En tu nombre resucitaban los muertos. En tu nombre vieras qué maravillas se hacían. Y les dijo Jesús, de eso se alegran ustedes. No se gloríen por eso, les quiso decir él. Eso yo lo hago. Gloríense y alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Nos está llamando a una reflexión, a una vida santa, a una vida que estemos seguros que vamos a volar con Cristo. Dijo un varón, ¿cómo voy a estar seguro yo si voy a ser salvo? Mire, yo le voy a decir algo al corazón. Si usted no está seguro de ser salvo, ¿qué anda haciendo en el camino de Dios? Si usted no está seguro de que Dios lo va a salvar, ¿qué está haciendo? Usted está perdido. Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, asegúrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo se va a asegurar usted? Viviendo esta palabra, poniéndola por obra, viviendo una vida santa, una vida en temor a Dios, una vida de obediencia, no una vida de apariencia. Hoy el problema es, ya viene el pastor y ya les dice, no, vístanse de blanquitos, no, vístanse de corbata, no, vístanse de saco. Eso no es lo bastante. Aunque te laves con lejía, dijo Jehová, y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dijo Jehová. No es necesario de que usted ande luciendo corbata para vivir una vida santa en el camino de Dios. No necesariamente tiene que vestir de saco para vivir una vida santa en el camino de Dios. Hay muchos que están todos los días en una congregación metidos en cuatro paredes. Ahí no mora Dios en cuatro paredes, mora en usted y en mí si nos guardamos para Dios. Él dice que Él no mora en templos hechos de manos de hombre. Vosotros sois templos y morada del Espíritu Santo de Dios, el cual, ese Espíritu Santo que mora en usted y en mí, nos guiará a toda verdad, no a toda mentira. Si usted no está seguro que viviendo una vida santa en el camino de Dios, entonces ¿a dónde está su Espíritu Santo que Dios le ha dado? ¿A dónde está ese Espíritu Santo que mora en usted? El Espíritu Santo le va a redarguir si anda caminando mal. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y de toda mentira lo va a apartar. No lo va a guiar a la mentira y lo va a apartar de la verdad a toda verdad. Nosotros tenemos que vivir una vida no de apariencia, le vuelvo a repetir. La apariencia, eso aquí se queda. Vivamos con una vida en santidad, con pudor y con modestia. Y el primer ministerio, quiero decirle, es nuestra casa. El primer ministerio que Dios le da al hombre es sus propios hijos, su esposa y usted mismo. ¿Cómo va a ir a enseñar a los de afuera si usted su casa es un desastre? ¿Cómo va a ir a predicarle al hermano que su mujer vista con pudor y con modestia, que sus hijos sean domésticos, que se vistan con pudor, con modestia, en temor a Dios? Si los suyos no son temerosos de Dios, ni a usted le obedecen, ¿cómo voy a ir yo a limpiar la casa ajena si la mía es un basurero? No puedo. Por eso Jesucristo les hablaba en Mateo 23. Hipócritas, que diezmad del comino, el eneldo, de lo más pequeño, y dejad lo más importante, que es la misericordia, el amor y la obediencia. Esto también era bueno hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Yo quiero decirle en esta tarde, ¿cómo aquellos que quieren llegar al camino de Dios van a entrar? También dijo Jesucristo, hipócritas. Mire que Jesucristo hablaba y esto está sucediendo ahorita en día. Ahorita mero está sucediendo. Hipócritas, les dice, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entráis tú, ni dejás que entren los que van entrando. ¿Cómo lo está cerrando usted, pastor? Usted, predicador. Usted que lleva una grey, que la va conduciendo por un camino disque derecho, pero su fin es camino de muerte.
porque no le está enseñando la palabra como está escrita. No le está corrigiendo el pecado. No lo está guiando como Dios ordena que se guíe el Hijo de Dios. Usted le dice, este es más recto, yo creo que aquí es más derecho. Guíese por la Biblia. Guíese como Dios dice en su palabra. David, un varón que daba muchos ejemplos. Decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quién con una luz se va a perder? ¿Quién con algo escrito que le digan, pues cuando a usted lo mandan a un lugar con un mapa, pues se puede perder? Porque un mapa hay muchas calles parecidas, pero si el nombre que lleva no ha llegado a la calle que va a entrar, no se va a perder. Esta palabra es un mapa para usted. Con la diferencia que esta le describe que ni un punto, ni una jota, ni una tilde pasará de su palabra que no se vaya a cumplir. Todavía nos aclara que un puntito, eso se tiene que cumplir. Hay unos ahora que están ignorando de que sin santidad van a volar con Cristo. Ellos ignoran esto. La Biblia dice que sin santidad nadie podrá volar con Cristo. Nadie. Otros dicen la iglesia no está preparada porque miran una corrompedera. Yo le digo hoy, la iglesia de Dios está preparada. Todo aquel que es la iglesia de Dios está preparada. Pero sí que hay muchos que, como dice aquí, muchos son los llamados también y pocos los escogidos. Seamos de los escogidos nosotros. Le digo algo, la trompeta está a punto de sonar. La trompeta está a punto de sonar. Cuando veáis todas estas cosas, dijo Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señales hay de tu venida, del regreso por tu pueblo? Les dijo, tengan cuidado que no sean engañados. Porque muchos se presentarán en mi nombre. Y así están ahorita. Muchos tropezarán. Se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Cuando veáis, dice, el lugar santo, la abominación en el lugar santo, los que estén en Judea huyan a los montes. Luego dice, cuando oigáis de rumores de guerras, de terremotos, hambres, pestilencia en diferentes partes del mundo, conoced que mi venida está a las puertas. ¿Qué está esperando usted para prepararse? ¿Qué está esperando usted, predicador, para enseñar esta palabra como está escrita? ¿Cuál es su fin? Si usted sabiendo que enseñando lo torcido, enseñando la palabra como no está escrita, usted no podrá ser un elegido de Dios. No podrá ser uno de los escogidos. No podrá volar con Cristo. Por culpa de muchos predicadores que son de medio tiempo, de doble cara, de doble ánimo. Hay muchos hoy desfilando hacia ese lugar de tormenta. Hay miles y millares en ese lugar. Por su culpa, predicador. Que usted no les enseñe esta palabra como está escrita. No que se me van a ir, que el que es oveja no se va. El que es cabro sí se va. El que es de Dios, la voz de Dios oye y la retiene y lo obedece. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No creo que un hijo de Dios vaya a rechazar la palabra como está escrita. A lo menos su servidor, cuando usted predica como está escrito, su servidor recibe esta palabra. Pero si le va sacando curva, enseñando torcidamente, el gozo se le va a los zapatos. Sí, se le va a los zapatos. Porque ya no está Dios ahí. Porque usted ya me está mintiendo. Pablo decía, si algún ángel bajara del cielo y trajere otra palabra que no es la que yo he dejado, sea anatema. ¿O está cayendo usted en esa maldición, predicador? Usted, pastor. Esto es para los pastores, para los predicadores. No sea
partícipes de esas maldiciones. Y le dice al que escucha la voz de Dios y es oveja, si hay alguien allí que no está enseñando la palabra como está escrita, sal de ahí, pueblo mío. No vaya a ser que seas partícipe de las maldiciones que yo envío a ese pueblo. Hoy hay muchos predicadores. Predican la palabra a la manera de ellos. Viven el evangelio a la manera de ellos. Estos son vividores de los demás, porque de la palabra no van a vivir. Vividores de los demás. Yo le digo en esta tarde, si usted está engañándose solo, si usted no es un varón de Dios o una varona de Dios que está capacitada a vivir la palabra y la está enseñando a la manera suya, nada está haciendo. Nada está haciendo. Porque Dios dijo en su palabra, ni frío ni tibio. Dice, prefiero que sea helado o caliente y no tibio, porque al tibio lo vomitaré de mi boca, dijo Jehová. ¿Quiénes son los tibios? Aquellos que fingen que son cristianos y no son. Hoy están, mañana no son. Aquellos que en la congregación son una llamarada de fuego, pero afuera son tizones apagados. Cuando andan solos no se conocen si son hijos de Dios. Esos son esos tibios, de medio tiempo, de medio ánimo. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser de tiempo completo, 24/7. Dicen unos, no viese que yo voy a la iglesia, yo le doy a Dios 3 días y 3 días voy a mi trabajo. Los otros 3 días, ¿a qué se dedica? ¿Quién anda con usted? Si solo le da 3 días a Dios y lo demás de su vida. Hay otros, no, yo paso todos los días en la congregación, porque David dijo, estaré yo todos los días en la casa de Jehová para compartir, para recibir las maravillas de Dios, el conocimiento. Y eso demandaré, dijo David. David era un rey. Él tenía toda la oportunidad de que lo sirvieran allí todos los días. Y él ahí podía estar, ahí podía dormir. Ahora muchos dicen, estaré yo en la casa de Jehová todos los días. Pero Dios en usted, ¿cuántos días? Creo que ni un minuto. Porque una vez que sale de ahí, usted ya no es nada. Se olvidó de que quien lo tenía ahí era Dios. Nosotros tenemos que ser cristianos, creyentes de tiempo completo, no de medio tiempo. Por eso el primer mandamiento que Dios le da al hombre, y dice, Jesucristo redujo los 10 mandamientos en 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Este es el primer mandamiento, les dijo Jesús. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Pero si usted ama a Dios y no obedece su palabra, usted no lo ama. Aunque usted diga, amo a Dios. Hay palabras que en la Biblia se encuentran suaves. Esas son las que le gusta a usted de prosperidad. Esfuérzate y sé valiente, yo te bendeciré. Esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero yo agarro el versículo que por aquí está. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta entonces todo te va a salir bien. Pero si obedeces esta palabra, esta es la que Dios le mandaba a Josué, que después le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero nosotros tomamos esta palabra como un amuleto. Esto no es amuleto. Como los católicos que se cuelgan una cruz en el cuello y ya dicen que con eso el diablo no los toca. Si esa cruz es una maldición más bien, que cargan en el cuello. Jesucristo lo cargó la cruz y allá la dejó. Hoy ya no cargas la cruz.
La cruz que Dios ordena que carguemos son los vituperios de la vida. Son todos los problemas que le vengan en la vida, las pruebas, los tropiezos, las dificultades. Esa es la cruz. A veces Dios le ha puesto una cruz suave a usted. De que un hermano a usted lo tenga allí todos los días como una espina en el zapato. Y esa es una cruz pequeña, hombre. Solo es perdonarle. Solo es perdonarle. A otros ya les la ha puesto más dura, la cruz más pesadita. Los encierran en la cárcel. Los llevan a tribunales, mintiendo. Esa ya está más pesada. Y la cruz más pesada es que lo lleven a la cárcel y después lo saquen para matarlo. Esa es la última. Es la más pesada de todas. Pero ahí el cristiano corona la victoria. Pero sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Pero antes de esto, meditemos en esta palabra. Que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo no voy a entrar? ¿Qué me separa a mí de no entrar en ese camino? A esa mansión gloriosa. ¿Qué me está evitando entrar? Hay que ver, escudriñémoslo, porque Dios dijo, asegúrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Me dijo alguien, ¿usted está seguro de ser salvo? Le digo, seguro estamos de ser salvos cuando nosotros directamente hemos nacido de nuevo y hemos renunciado a la vida que nosotros antes teníamos. Renunciar a lo que nosotros queremos hacer y hacemos lo que Dios ordena. Lo que dice aquí, la voluntad de Dios. Entonces yo me siento seguro y le digo a mi Padre eterno, antes que vaya a apartarme de tu camino, mejor llévame. Porque yo quiero ser salvo. Y así quiero que usted también sea salvo. Pero hay quienes no se quieren ni solos. Son hipócritas. Como ellos se van a perder, también quieren que otros se pierdan, los vayan siguiendo hacia el infierno. Viene ese día grande y terrible en que muchos creen que están salvos porque traen don de sanidad, porque traen don de hacer milagros. Eso no es garantía de ser salvo. No porque yo tengo una congregación grandísima, no porque dicen muchos, yo tengo más de 20 congregaciones, yo viajo al extranjero, yo voy a todo el mundo. Pero ya se aseguró que usted esté inscrito en el libro de la vida. No hay nada que le estorbe para el día del arrebatamiento de la iglesia. Ya se aseguró de que no hay nada que le estorbe, de que está sin manchas, sin arrugas, de que ese vestuario que Dios le pide, que se vista con ropa blanca para que no se vea su desnudez. Esa es una pregunta. Tenemos que marchar hacia el final. Tenemos que ser como aquel soldado en la guerra que cuando ve, la ley del soldado es diferente, pero ese se muere en el combate. Deja una bala para matarse cuando él ya se ve perdido para que el enemigo no lo agarre vivo. Mire cómo son las leyes de la tierra. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. Ser fiel hasta la muerte. Antes de ir a levantar una mano o irnos a suicidar, que sea Dios tomando el control y haciendo como a Él le place su voluntad. Si Él nos libra, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego al rey, que el rey le dijo, ¿y habrá quien los libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, no necesariamente tenemos que decírtelo, señor rey. ¿Quién nos librará? Tú ya sabes quién nos va a librar, le quiso decir. Pero quiero que sepas que así nos los salvare de este horno ardiente, no te adoraremos esa estatua, ni los rendiremos, ni le rendiremos culto. Varones que se pararon en la línea de fuego, los metieron al horno y no se quemaron. Pero hay quienes a la hora del momento de la prueba van a claudicar. Y quiero que medite esto, vienen esos tiempos.
Vienen los tiempos de que algunos, no le digo que todos, van a tener esas pruebas o las tendremos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pidámosle fuerza, pidámosle fortaleza, pidámosle esa valentía, esa cobertura de lo alto. Que antes de dar un paso hacia atrás, dar un paso hacia el frente. Cuando le digan, ¿quién de ustedes está dispuesto a morir por la causa de Cristo? En vez de dar un paso para atrás, un paso al frente, yo. Porque ahí corona victoria. Solo medite eso, ahí usted corona la victoria. Si da un paso para atrás, perdió la victoria. Por eso aquí Jesucristo nos está hablando directo y nos dice, no me voy a salir del contexto de esta palabra. Muchos me dirán en aquel día, lo que le estoy diciendo, mediten esto, muchos tienen don de sanidad y son adúlteros, muchos tienen don de convencimiento, son adúlteros, son fornicarios, son ávaros, son blasfemos, son hipócritas, y ellos solo se quieren. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Oiga, ¿dónde profecía? ¿Dónde profecía? En tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Oiga esto. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos milagros. Esta gente estaba llena de muchos dones. Estos traían el don que Dios les había dado, pero no lo supieron valorar. Como dijo Pablo, así tuviere todos los dones de la tierra, todo el poder, que si fuese posible mover de un lado al otro un árbol, hacer todo, y no tengo amor, no soy nada. Pablo es un ejemplo a nosotros, para nosotros. Estos tipos no tenían amor ni para ellos mismos. Por eso Jesucristo les va a decir así. Porque leyendo la palabra que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún blasfemo, ningún hechicero, ningún idólatra, ninguno que ama y hace mentira heredará el reino de Dios. Leyéndola con su boca, mirándolo con sus ojos, no quisieron obedecer. A esos les va a decir Dios. No los conozco, no sé quiénes son, no sé de dónde han venido. Así les va a decir Jesús. Él es el que está hablando aquí. Dice, y entonces les declararé, este es Jesús, es el que va a recibirlo a usted y a mí. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, y ellos a la cuenta de ellos estaban haciendo bien. Hacedores de maldad. Ellos a la cuenta estaban haciendo bien para Dios. No, por esto vamos a alcanzar salvación. No, por esto vamos a alcanzar misericordia. Jesús dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Eso lo hizo pero perfecto Dios. Qué lindo, porque los milagros, ¿quién los hace? No es el hombre, es Dios. No podemos quitarle el poder a Dios y pasarnos de camuflaje bajo el poder de Dios. No, gánese la salvación legítimamente. Obedezca la voz de Dios. Hay unos predicadores, unos evangelistas, que incluso venden hasta pañuelos, disque ungidos, vendidos. Jesucristo no anduvo haciendo eso, hombre, ni los discípulos. De gracia da, dice, de gracias recibiste, da de gracias. Se han enriquecido con el poder que Dios, con el don que Dios les ha dado. Han vendido. ¿Usted cree que van a ser salvos? A menos que se arrepientan antes de que venga Cristo y le pase las de Nicodemo, las de aquel que era tesorero y que le cobraban más de los impuestos a los que iban a pagar impuestos. Jesús le dijo, te voy a perdonar, pero anda y vende lo que tienes y devuélvele lo que le has robado a la gente. Ahora lo mismo le va a decir a este, que vaya y venda todo lo que ha ganado con eso que ha estado vendiendo, y que se lo devuelva a los que les ha cobrado esas sanidades, esos milagros que Dios ha hecho. No es usted, hombre, sinvergüenza.
Hágase serio, hombre. Su servidor se siente que arde una llama dentro. Porque ese milagro que dice que usted ha hecho, es Dios que lo ha hecho. Por eso Jesucristo les dijo, no se maravillen por esto, que eso yo lo hago. Háganlo de ustedes. Obedezcan la palabra, asegúrense que estén salvos. Asegúrense que lo van haciendo correcto, como yo les ordeno. Su servidor no le tiembla la voz para hablarle a los corruptos, a los pervertidos. Así sea el de más de alto nivel. Porque al único que le temo solo es a Dios. Al único que le merezco la honra y la gloria que a Él se la damos es a Dios. De allá todo aquel que dice ser creyente y lleva a la gente perturbándola, echándola al infierno de una vez. Ese tipo hay que darle con toda la espada, revés y derecho. Tal vez así se le quita lo que está perturbando a la gente. Que se pierda él, hombre, pues que entregue la espada, que le entregue el arma a otro valiente, pero que no siga siendo cobarde, engañando a mucha gente que no entiende de la Biblia, a mucha gente que creen que porque aquel tiene don de sanidad es porque lo va haciendo correcto. No le digo que hay hombres valientes que tienen don de sanidad y que van haciendo lo correcto ante Dios. Sí hay, pero hay muchos que están haciendo negocio de la palabra de Dios. Me decía un pastor, pero ¿y usted por qué tiene contra los pastores? Contra ninguno de ustedes traigo nada. Contra ningún predicador. Contra sus hechos inicuos, pervertidos, sí traigo. Porque eso es tolerar el pecado. Y su servidor no tolera pecado. Porque así dijo Jesús. Que él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es su servidor. Su servidor ama al pecador, pero aborrece el pecado, porque de ahí lo sacó Cristo, de esos lodos cenagosos. De ahí me sacó. Aborrezco el pecado, porque de ahí me sacó. Conocí a muchos predicadores que predicaban la palabra, pero no vivían lo que predicaban. Decían no hurten, no roben, y ellos hurtaban y robaban. No adulteren, ellos eran los primeros adúlteros. Y se arropaban con la misma cobija de los líderes. Pero Dios dijo en su palabra, viene el día en que lo llamará a dar cuenta a Dios. Viene el día en que le contará todas una por una las faltas que ha hecho contra Dios. Le acabo de decir, Dios dijo en su palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Usted se burla de los demás, pero de Dios no se va a burlar. Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre siembre, de eso también segará. El que sembró para la carne, de la carne va a cosechar corrupción y perdición. Y el infierno de ganancia. Y el que sembró para el Espíritu, militó en el Espíritu y obedeció la palabra de Dios, ese cosechará la vida eterna y su salvación. Pero vienen días en que lamentarán todas las tribus de la tierra. Ese día se acerca, varonas. Tengamos como que si ya lo tenemos, que el tiempo del Señor está a las puertas. La venida del Señor se aproxima. Lo que está sucediendo en el mundo entero no son más que profecías que se están cumpliendo. No es más. Cuando veamos todo esto, dijo Jesús en su palabra, erguíos, miren para arriba, no para abajo, para arriba, porque su redención se acerca. Es cuando más tenemos que aferrarnos a la mano de Dios. Cuando sientas que el barco se te está ladeando más, aférrate a la mano de Dios. Cuando sientas que te estás hundiendo, aférrate a la mano de Dios, que Él no te dejará ni te desamparará en ningún momento, porque Dios es fiel
Él dijo en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Pero nosotros tenemos que obedecer esta palabra primeramente como Dios le ordenó a Josué. Que de día y de noche esta palabra esté en su mente y en su corazón. Que de día y de noche tema a Dios en todo tiempo. Que de día y de noche obedezca a Dios. Que de día y de noche sea santo para Dios. Que de día y de noche practique la justicia para Dios. No solo donde lo mire el pastor, no solo donde lo miran sus líderes, no solo donde lo miran sus hijos, no solo donde lo mira la gente conocida, sino donde nadie lo conozca. Viva la justicia, practique la justicia, sea santo, practique la santidad. Aunque hay muchos pastores pervertidos que dicen que no hay santo ni aun uno. Todos somos pecadores, dice. Pero el pastor que dice que todos somos pecadores, él es un pecador más. Porque la Biblia me dice en Primera de Pedro, si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea que si usted es pecador, ¿a dónde va a ir a aparecer? El justo con dificultad se salvará. ¿En dónde aparecerá usted si es pecador o impío más que todo? Porque el que conoce la palabra, el que conoce que es bien, hacer lo bueno y no lo hace es un impío y está dentro del camino de Dios. No, hermano, es que la cizaña tiene que crecer, pero que no sea usted cizaña. No, hermano, es que no se puede arrancar, es que usted no es Dios para que la arranque. Usted no es quien para que arranque la cizaña. La cizaña es todo lo malo del mundo, todo el que es malo contra lo que es santo de Dios. Todo aquel que se opone contra la palabra de Dios es cizaña. Todo aquel que no se deja corregir de la palabra de Dios es cizaña. No es iglesia de Dios. No se confunda, hermano. Todo aquel que practica y hace y ama la mentira, ese es hijo de Satanás. Ese no es hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener muy claro esto. No, hermano, es que tiene que crecer la cizaña. La cizaña es el mundo. Nosotros somos el trigo y estamos sembrados en medio de la cizaña. Pero en medio de la cizaña hay muchos que se hacen pasar por creyentes y no son. Es cizaña también, pero eso no es iglesia de Dios. No se confunda. No diga este es hermano, no. Hermano, dijo Jesús, es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es mi hermano y esa es mi hermana. Hoy en día le llaman hermano hasta los católicos, hombre. Solo porque no se sienta bien, usted está buscando amistad con el mundo. Todo aquel que enseñe esta palabra a la manera de él, este es cizaña, este no es más que, este no es trigo. Aunque predique esta palabra, Jesús es muy claro. Él es muy claro en su palabra. Esta palabra hay muchos que los está echando a perder. Ellos dicen que con solo predicarla tienen la salvación. No. No. Esa no es una garantía de ser salvo. La garantía de ser salvo es que usted obedezca esta palabra. La ponga por obra, sea ejemplo. Y los frutos van a hablar. Entonces van a decir, ese es creyente. No, ese hombre dicen que es creyente, pero tóquenlo. Es un cascabel. Ya dice, ni me vayan a tocar porque no me conocen todavía como era antes. Si saco lo que era antes, ni me van a aguantar. Ese no ha nacido, ni le ha conocido. Porque cuando uno nace de nuevo es una nueva criatura. No se acuerda del pasado. No se acuerda de lo que antes era. Porque lo que antes era, a usted le sirve para traerlo otra vez, a renovarlo de nuevo. No podemos recordarlo. Nosotros tenemos que vivir el presente, seguir el futuro. Es Cristo. El futuro, nuestra salvación. Hay muchos que le van a servir de tropiezo, pero usted sigue el blanco, que es Cristo. Hay muchos que le van a decir,
Y usted no era así, era. Que le quede claro, era. El era no existe, existe es. Como dijo Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora que Cristo vive en mí, soy una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vivo para Cristo, obedezco lo que Cristo me ordena, no lo que yo quería hacer, no lo que yo quiero hacer. Lo que Dios me ordena, eso tengo que hacer, ¿verdad? Pero nos habla directamente, entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, en otro pasaje dice, apártense de mí, malditos de mi Padre, el juego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para usted ni para mí. No. Fue para Satanás. Pero si usted no quiere la salvación, allá irá a dar con él. Allá lo irá a acompañar. Que Jehová lo reprenda. Y que Dios tenga misericordia. Porque si vamos en ese mismo ritmo y no los corregimos, porque esta palabra es para corregirnos, si usted no se corrige con esta palabra, usted viene a acompañar al enemigo allá. Oiga bien, a su enemigo, dice, y siendo amigo, llevándolo de la mano. Jesucristo fue muy claro, dijo que el que no es contra él, con él es. Y el que no recoge, desparrama. O sea, el que no es con Dios, es contra él. Así de sencillo. Si usted no obedece esta palabra, es contra Dios. Si usted rechaza esta palabra, está contra Dios. Pero que Dios tenga misericordia. Y si el Hijo de Dios no ha venido por su pueblo o por su servidor, estaremos otra vez mañana compartiendo esta palabra. Siempre estará el hermano, si no está el hermano Alejandro, va a estar el hermano Paulino González en el canal 24. Y en la zona sur, en el canal 106, en el programa Camino de Santidad, estará la hermana Marina Valladares, pastor de la iglesia Montermón en La Tejera, Espire, Honduras. Y el domingo estará su servidor otra vez compartiendo esta palabra por el canal 106 en ese programa Camino de Santidad. Le invitamos a que se suscriba, a que comparte este mensaje y así nos ayuda a predicar. Estamos por Facebook, estamos por YouTube y estamos por estos programas, ¿verdad?, de televisión. Pero usted suscríbase y con eso nos ayuda a seguir compartiendo esta palabra y nos ayuda a predicar aunque usted no predique. Usted la comparte y se suscribe y va llevando esa palabra a aquellos que la necesitan. Que Dios les bendiga en esta tarde y Dios les guarde. Estaremos con ustedes en la próxima oportunidad. Dios les bendiga.